virtual. Mi nombre es Jacqueline Sarria, soy profesora de biología y vamos a ver el capítulo número 3. Muy bien, chicos, en esta nuestra tercera semana, célula eucariota. Sabemos que la biología celular estudia todo lo correspondiente a la célula, ¿verdad? Todo lo correspondiente a la célula. Sabemos que la célula, esto ya lo hemos visto en la semana tanto 1 como en la semana 2, que la célula puede ser tanto procariota como eucariota. Células procariotas sin núcleo, que son las bacterias y las arqueobacterias, ¿sí? Y las eucariotas que tenemos por aquí, el reino Animalia, Plantae, Fungi y Protista, ¿verdad? Aquí están 4 reinos y aquí tenemos el reino Monera, formado por bacterias y arqueas, ¿sí? No olvidemos ello. La célula está conformada por membrana, citoplasma, núcleo y pared celular. Son las 4 partes de la célula. ¿Esto qué quiere decir? Que si a ti te preguntaran en el examen en qué parte de la célula ocurre la fotosíntesis, no es en el cloroplasto, porque el cloroplasto es una organela que está en el citoplasma, ¿sí? ¿En qué parte de la célula ocurre la fotosíntesis? En el citoplasma. Hay que tener ahí cuidado con las respuestas que puedan ser de especificidad, ¿sí? Aquí reconozcamos estas 4 importantes partes de la célula. La membrana celular formada por fosfolípidos, que lo vamos a ver en un instante, el modelo de mosaico fluido. El citoplasma, que tiene tanto el citosol, citoesqueleto, ribosomas y organelas. El núcleo, que tiene la carioteca, que es la membrana nuclear. El nucleoplasma, la cromatina, ¿no? El ADN corrección ahí, por favor. La cromatina, que es el ADN con histonas, y el nucleolo, ¿no? Y la pared celular. Algo muy importante respecto a la pared celular, chicos, es que la pared celular, recordemos que está tanto en la célula procariota, o sea, está en las bacterias, pero la pared celular también está en plantas y, no se olviden, en los hongos, pared celular de quitina. En las plantas, pared celular de celulosa, hemicelulosa y pectina, y en las bacterias la pared de peptidoglucano, ¿sí? La membrana citoplasmática, la membrana celular, la membrana del modelo, del famosísimo modelo, ¿no?, de Singer y Nicholson, el modelo de mosaico fluido. Este modelo de membrana es el modelo comprobado científicamente, en donde, si bien nosotros cuando dibujamos a la célula la dibujamos así, ¿no?, esta línea en realidad es una bicapa lipídica, ¿sí?, de esta manera, conformado por estos fosfolípidos, ¿sí?, ¿sí?, los cuales tienen obviamente un extremo hidrófilo y un extremo hidrófobo. El hidrófobo hacia el centro, ¿no?, hidrófobo que rechaza el agua, e hidrofílico que permite agua hacia los extremos, no tanto por dentro como por fuera. Entonces, en este modelo de mosaico fluido encontramos no solamente fosfolípidos, sino también encontramos proteínas periféricas. Pueden haber también oligosacáridos, ¿no?, glúcidos, ¿sí? Y estos de aquí, chicos, por si acaso, estos son los receptores. Cuando tenemos una proteína, ¿no?, una proteína asociada con glúcidos o con lípidos, estos funcionan como receptores, ¿sí? Pueden haber también las proteínas transmembranales, ¿no?, o también integrales en el interior. Usualmente una proteína transmembranal puede funcionar como un canal para el fluido, la entrada y salida rápida de sustancias, ¿sí? Una proteína transmembranal sumamente importante es aquella que va a formar la bomba de sodio y potasio, ¿no? Se llama transporte activo, obviamente, por el desgaste del ATP. Recordemos nuevamente que el ATP es una molécula que tiene 3 fósforos y estos fosforitos, los enlaces, es lo que contienen los electrones, que cuando se rompe el enlace libera electrón, y el electrón es energía para formar un enlace que el sistema necesite, ¿sí? Por eso, al perder un fósforo, queda como ADP, y la energía liberada ayuda a que salgan 3 sodios e ingresen 2 potasios, ¿sí? Eso es lo que va a ocurrir con la bomba de sodio y potasio. Por eso es que se da el desgaste de energía.
No olvidemos también que esto es por el tema de que va en contra de la gradiente. Usualmente el sodio tiende a entrar a la célula, pero al momento de la bomba de sodio y potasio obviamente sale. Y en el caso del potasio es lo análogo, ¿no? La gradiente del potasio siempre va hacia afuera, pero en este caso ingresa. En el caso de la pared celular, aquí en pantalla podemos ver, aquí en la imagen podemos ver la pared celular de una célula vegetal, ¿sí? Recuerden que la pared celular de una célula vegetal está formado por celulosa, por hemicelulosa y pectina. ¿Sí? Celulosa, hemicelulosa y pectina. Estos tres componentes van a formar la estructura de la pared, pero recordemos algo, como toda pared tiene puertas y ventanas. Esas puertas y ventanas en realidad son estos canales que nosotros estamos visualizando por aquí. Esos canales permiten la comunicación de la célula con la periferia y también entre ellas. A estos canales se les conoce como los plasmodesmos. ¿Sí? Los plasmodesmos, que son los canales que permiten la comunicación entre célula y célula. ¿Sí? Se encuentran en la pared celular de la célula vegetal. Recordemos que esta pared celular no es la única que existe, ¿no? También tenemos pared celular en organismos como hongos y bacterias. Como parte del citoplasma, nosotros tenemos al citoesqueleto. El citoesqueleto, chicos, es toda una estructura como un enmallado interno, el cual está conformado por filamentos intermedios, microtúbulos y los filamentos de actina. Usualmente los microtúbulos son los más fuertes, los más robustos, ¿no? Tal como podemos ver aquí en las imágenes que describen su estructura. Los microtúbulos parten desde aquí, ¿sí? Y como nosotros sabemos, muy cercano al núcleo se encuentra el centro de organización para la mitosis, ¿verdad? Para la división celular. Y de aquí salen los microtúbulos, ¿sí? Hacia toda la célula. Aquí está el núcleo, ¿sí? Y sale hacia toda la célula. De esta manera, los microtúbulos sabemos que son los que se reorganizan para el momento de la mitosis, para formar el uso mitótico. Los filamentos intermedios, ellos son los que son del tamaño intermedio, son más delgados que los microtúbulos y estos se encuentran desde la membrana hacia el centro de la célula. Esta es su disposición del filamento intermedio. Recordemos que el filamento intermedio está químicamente formado por queratina, mientras que los microtúbulos obviamente están hechos de la proteína llamada tubulina, ¿sí? Y los filamentos de actina, bueno, también son llamados microfilamentos, no olvidemos, microfilamentos o filamentos de actina, una proteína principalmente motriz, no olvidemos eso. Recuerden que actina y miosina siempre trabajan juntos, ¿verdad? La actina se caracteriza por ser una proteína motora, la cual le va a brindar a las células, por ejemplo, una especie de movimiento, ¿no? En una ameba, por ejemplo, la actina le va a dar el movimiento a los pseudópodos, ¿no? O en el caso de un plasmocito, también movimientos, ¿sí? Esto es gracias a la actina. Recuerden, la actina parte del citoesqueleto y es obviamente la fibra más delgada. Los ribosomas también en el interior de la célula tienen funciones importantísimas. El ribosoma procariote y eucariote. En el ribosoma procariote, por ejemplo, tenemos aquí de una bacteria de E. coli, Escherichia coli o Escherichia coli, como quieran llamarla. Es la bacteria que tenemos a nivel del intestino que nos ayuda con la degradación y producción de vitaminas para nuestro sistema. Escherichia coli, bacteria que tiene ribosomas de tamaño 70S. ¿Qué significa 70S? Ese significa unidades de sedimentación. Es una medida para poder, valga la redundancia, medir estructuras realmente pequeñas, ¿sí? Como en este caso lo es un ribosoma. El ribosoma del procariote está formado por la subunidad mayor y la subunidad menor, una de 50 y de 30S.
Si en realidad es 50 y 30 S, bueno, esto sumaría, ¿no?, aproximadamente 80, pero ¿por qué 70? Porque al momento de fusionarse aquí hay una parte que se fusiona y se vuelve uno solo. Entonces, obviamente ya no entraría a contabilizarse. Y en el caso del ribosoma eucariote, por ejemplo, tenemos un ribosoma de una rata. La rata, organismo eucariote mamífero, ¿verdad? Su ribosoma es de 80 unidades de sedimentación, subunidad mayor de 60 y subunidad menor de 40. Entonces, ya hemos visto las partes generales de una célula. Tenemos la membrana, ¿verdad? Esta célula animal es muy particular porque se han dado cuenta que tiene una vacuola. Usualmente, ¿no?, las células animales no poseen vacuolas, pero en este caso es una vacuola de secreción. Chicos, ¿qué célula es esta? Es una célula que tiene microvellosidades, ¿sí?, en la parte superior, tiene vacuolas de secreción. Esta es una célula muy probable del intestino, o una célula de Lieberkühn o glándula de Lieberkühn. Es una glándula unicelular, ¿sí?, porque tiene una vacuola de secreción encargada de secretar mucus. No solamente podemos visualizar membranas, sino obviamente vemos el núcleo, ¿no?, formado por la carioteca, ¿sí?, el nucleoplasma, nucleolo, la cromatina, aquí libre, la eucromatina, y adherida, la heterocromatina, el nucleolo, ¿verdad? ¿Qué más vamos a visualizar en la célula? Vemos todo un sistema de endomembranas, el retículo endoplasmático liso o agranular sin ribosomas, y por aquí el granular que posee ribosomas, ¿no?, esos puntitos que vemos adheridos. El retículo endoplasmático granular o rugoso cumple la función principalmente de la síntesis de proteínas, mientras que el liso cumple la función de detoxificar a la célula, la síntesis de lípidos y la glucogenólisis. Vemos por aquí el centriolo, ¿verdad? Si viéramos el citoesqueleto, del centriolo partirían los microtúbulos, ¿verdad? Por aquí encontraríamos los filamentos intermedios y los microfilamentos en toda la zona del borde. Recuerden que la función del citoesqueleto también es para sujetar todas las organelas internas y el tránsito intracelular. ¿A qué nos referimos con tránsito intracelular? Que las organelas, como por ejemplo las vacuolas de secreción, tienen que trasladarse y estos siguen el camino del citoesqueleto. Eso es sumamente importante. En el caso de la célula vegetal, podemos visualizar, aparte de la membrana, ¿no?, aquí adherida en la parte interna, la membrana, la pared celular, que ya la hemos visto, ¿verdad?, ya la hemos analizado. Vemos mitocondrias que también se encontraban en la célula animal, el plasmodesmo, que es el paso, ¿no?, la comunicación, los cloroplastos, cuya función es la fotosíntesis. Recordemos que tanto mitocondrias como cloroplastos son organelas semiautónomas. El cloroplasto sabemos que internamente tiene tilacoides, tiene ADN y ribosomas. Organela semiautónoma porque tiene ADN y ribosomas y puede hacer mitosis junto con la célula, mientras que la mitocondria, ¿sí?, la mitocondria posee como si fueran muchos mesosomas, ¿no?, que se llaman crestas mitocondriales y le ayudan para la respiración. Tiene ADN y ribosomas propios. Ambas forman parte de la teoría de la endosimbiosis. Teoría que menciona que hace millones de años atrás, mitocondrias y cloroplastos eran bacterias, las cuales entraron a la célula eucariota y se volvieron ya parte de ella, parte de sus organelas. Tenemos también el amiloplasto, que almacena almidón. Tenemos los dictiosomas, que forman el aparato de Golgi, ¿sí?, el retículo endoplasmático liso, que ya lo vimos, el rugoso, los cristales. Sumamente importantes, chicos, porque los cristales se almacenan de esta manera en el interior de la célula, como si fuesen, también los llaman inclusiones, ¿sí?, cristales o inclusiones. Aquí es donde, de esta manera es como se almacena el calcio, el hierro en el interior de las plantas, ¿no? Por eso es tan importante su consumo. Y nos muestran también ya las partes del núcleo. No olvidemos la vacuola. La vacuola
en su interior tiene como especie de saquitos. Estos sacos almacenan principalmente agua u otras sustancias nutritivas. La membrana que recubre a toda la vacuola, esta membrana es conocida como el tonoplasto. ¿Sí? El tonoplasto. Recordemos adicional a esto que aparte del amiloplasto, también tenemos por ejemplo, el proteinoplasto, que obviamente almacena proteínas, y el elaioplasto, que almacena aceites. El retículo endoplasmático rugoso, como ya lo habíamos visualizado, su función principal es la de realizar la síntesis de proteínas. Y esto en realidad lo realiza gracias a que los ribosomas están ahí, ¿sí? Los polirribosomas, también llamados polisomas, son simplemente el conjunto. Vemos una agrupación de puntitos ahí como de gránulos y son los ribosomas, ¿sí? Te señala, el lumen de los áculos es simplemente el espacio. Lumen, recuerden que significa lumen o luz, ¿no? El espacio que hay, ¿sí? Y su grosor, obviamente, como dicen, depende de la actividad. La localización principal es de células con gran cantidad de síntesis de proteínas. Entonces, chicos, de acuerdo a esto, ¿cuáles serían las células que tienen mayor cantidad de retículo endoplasmático rugoso, más que el liso? Aquellas, por ejemplo, células de órganos que producen gran cantidad de proteínas. Ejemplo, el hígado. El hígado tiene gran cantidad también de retículo endoplasmático rugoso, porque van a sintetizar gran cantidad de proteínas, enzimas, pero también tiene gran cantidad de liso. En el hígado, por ejemplo, prima el liso, ¿sí? Porque el liso realiza la detoxificación. Órgano que tiene gran cantidad de proteínas, mayor cantidad de síntesis proteica que de lípidos, es el páncreas. Porque, por ejemplo, el páncreas produce gran cantidad de insulina, ¿sí? Y la insulina es una hormona proteica, ¿sí? Recuerden ello. Páncreas, los hepatocitos, como les había mencionado, ¿no? También producen gran cantidad de proteínas, igual que las células plasmáticas de la sangre. El aparato de Golgi, también llamado Golgisoma o solamente Golgi, se encarga de la producción de los lisosomas. El lisosoma primario, recuerden que contiene en su interior enzimas. Ahora, el lisosoma primario se va a fusionar con, esto le llaman el fagosoma primario en algunos casos, o simplemente es la estructura que ha fagocitado una partícula de alimento, ¿no? Obviamente por el proceso de la endocitosis. Recuerden que cuando ingresan líquidos se llama pignocitosis, ¿sí? Lo que va a ocurrir aquí es que la partícula de alimento se va a fusionar, la vacuola que contiene el alimento se fusiona con el lisosoma primario, ambos para formar el fagosoma propiamente dicho. En las enzimas van a digerir el alimento para, por último, ya tener una vacuola digestiva, ¿sí? Y la vacuola digestiva va a eliminar luego ya los desechos, ¿no? La exocitosis de desechos digestivos. Esto ocurre, por ejemplo, en el caso de un organismo unicelular. Por ejemplo, un protozoario, ¿sí? Los protozoarios suelen alimentarse de esta manera. Digestión interna. El cloroplasto, que lo habíamos visualizado en la célula vegetal, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. El estroma es la parte interna, la parte líquida, ¿sí? El grano o grana es el conjunto de tilacoides, membrana interna, las lamelas estromales, ¿no? Los tilacoides, la membrana externa. Recuerda que por aquí internamente está el ADN y también los ribosomas. En su aparato también les muestran un cuadrito de resumen, ¿sí? En donde pueden ver, ¿no? La membrana celular sabemos que está formado por fosfolípidos, proteínas integrales periféricas, cuya función es la permeabilidad celular. Mientras que la pared celular está presente en vegetales, ¿verdad? Compuesta por celulosa, no olvidemos, hemicelulosa y pectina. Y además no solamente lo tienen los vegetales, la célula vegetal, sino también la célula
del hongo, ¿verdad? Y también las bacterias, pero hablando exclusivamente de célula eucariota, solo hongos y plantas. La función es el soporte celular, impide el paso de patógenos, brinda soporte, ¿sí? Es semipermeable, pero también recuerden que a través de los plasmodesmos permite la comunicación. El citoesqueleto está formado por microtúbulos de tubulina, microfilamentos de actina y obviamente también los filamentos intermedios de queratina. El citoesqueleto también va a formar parte de cilios, flagelos. ¿De qué manera? Recuerden que los flagelos, ¿no?, formado por flagelina, esta proteína, es principalmente para la locomoción, tiene una función locomotora. ¿Recuerdan ello? El movimiento que puede generar es también gracias a los bordes, ¿no? Actina, miosina, todos están inmersos en ello. El citoesqueleto también interviene con el centriolo gracias a los microtúbulos de tubulina al momento de la división de la célula. La ciclosis, que es el movimiento interno de la célula vegetal para llevar nutrientes a toda la célula, y el movimiento ameboide que les había mencionado, ¿no?, de los microfilamentos de actina, los cuales permiten justamente ese tipo de movimiento. Los ribosomas, por otro lado, formado por proteínas ARN, recuerden que tiene dos subunidades que pueden estar libres o unidas, cuya función es la síntesis proteica. El retículo endoplasmático, que puede ser rugoso o liso, ¿no? Si es rugoso, síntesis proteicas; si es liso, síntesis de lípidos, glucogenólisis y proceso de detoxificación. El complejo de Golgi o aparato de Golgi, formado por sacos membranosos llamados dictiosomas, que ya los vimos, ¿verdad?, y vesículas que forman los lisosomas, cuya función es la secreción celular. El peroxisoma es una vesícula que contiene enzimas de tipo peroxidasas, que suelen reducir el oxígeno a peróxido de hidrógeno y degradan a este en agua y oxígeno para la detoxificación celular. Los lisosomas contienen vesículas, los lisosomas son vesículas con enzimas hidrolíticas para la digestión intracelular, ¿no? La función ya la habíamos visto. Las vacuolas sabemos que están presentes en su mayoría en vegetales. Las vacuolas muy grandes están en vegetales. Si es que ustedes ven vacuolas en la célula animal, las vacuolas suelen ser pequeñas. La vacuola está formada por sacos o vesículas rodeados por membrana, y la membrana recibe el nombre de tonoplasto. La función es el almacenamiento de agua y regulan la presión osmótica. Los plastidios suelen ser los cloroplastos, cromoplastos o leucoplastos. El cloroplasto es el principal, sabemos que su función es la fotosíntesis, pero los cromoplastos, cromo viene de color, pueden almacenar xantófila, carotenos o licopenos, ¿no?, y brindan el color a las frutas y raíces. Mientras que los leucoplastos suelen ser de almacenamiento, amiloplasto para el almidón, proteinoplasto proteínas, el aioplasto lípidos, ¿sí? Mientras que las mitocondrias son de forma variable, doble membrana, y su función obviamente es la síntesis de ATP y también la respiración celular. El núcleo, como última parte y obviamente la más importante de la célula, sabemos que ya está formado por carioteca, ¿verdad?, la membrana que le da la forma al núcleo, ¿no?, el nucleolo, los ribosomas que pueden estar adheridos en la parte externa, la cromatina, formado por la heterocromatina adherida y la eucromatina libre, suelta, dispuesta para la expresión génica, lo que veremos a continuación. Chicos, no se olviden que la cromatina es ADN más histonas, pero las histonas están formando un octámero de esta manera, y el ADN lo envuelve, rodea las histonas y continúa, ¿sí? Y por aquí puede haber otro octámero. ¿Quiénes son las histonas? Son proteínas, ¿sí?, son proteínas que le brindan estabilidad al ADN. ¿Quiénes son las histonas? Tenemos la histona H2A, H2B, la H3 y la H4. De estas hay 2 de cada una, ¿sí? Hay 2 de cada una. Pero hay una muy especial, una que cierra el octámero, conocida como la H1. Y ella sí viene unita nada más, ¿sí? Es la H1. Estos
Esto en conjunto me forma el octámero, algunos también lo llaman nucleosoma. Y esto, chicos, es lo que se conoce como cromatina, ADN más histonas. En pantalla podemos visualizar los niveles de compactación de la cromatina. Lo tenemos aquí como ADN simple. Aquí, esto, chicos, esto es cromatina. El ADN junto con las histonas. Pero cuando la cromatina empieza ya a formar estos espirales y se empieza a súper enrollar, esto de aquí ahora es esto de acá. ¿Sí? Aquí adentro está bien empaquetadito. Me forma la estructura conocida como el cromosoma, que está en el nivel subcelular, ¿verdad? Subnivel complejo supramolecular. ¿Listo? El cromosoma es lo que nosotros visualizamos en el interior de la célula en la etapa de la mitosis o la meiosis, ¿no? Dependiendo, puede ser en la metafase o en la profase en el caso de la meiosis, ¿sí? Pero después, si nosotros visualizamos una célula en interfase, visualizamos simplemente cromatina libre, suelta, disuelta. El cromosoma, recuerda que se visualiza solamente en mitosis o meiosis. Algunas de las funciones del núcleo sabemos que es la replicación o también llamado la duplicación, cuando el ADN se va a duplicar. ¿Y por qué el ADN se debe de duplicar? Porque una copia del ADN, esta se quede en la célula y la otra pasa de ADN a ARN mensajero. Y luego el ARN mensajero se va a traducir a una proteína. Y sabemos que las proteínas están formadas por aminoácidos. Esto lo recordamos en la semana número 1, ¿verdad? Formado por el enlace peptídico. Cada aminoácido es leído por un triplete o codón, que lo vamos a ver en unos instantes. Recuerden que el codón se encuentra en el ARN mensajero y el anticodón en el ARN de transferencia. Lo vamos a ver a continuación. Ustedes en su separata tienen esta imagen, este esquema de la replicación, en donde el ADN, como vemos, se va a empezar a abrir, se abre un ori o horquilla, ¿sí? Y van a venir un conjunto de enzimas, las cuales permiten esto. La primera enzima que pasa por aquí es llamada la topoisomerasa. La topoisomerasa, chicos, la topoisomerasa se encarga como que de ablandar las hélices, porque luego de esto tiene que venir una enzima llamada helicasa, la cual obviamente corta las hélices, ¿no? Viene la helicasa. Luego de esto viene una pequeña secuencia de ADN que se pega aquí. Esta pequeña secuencia, voy a apuntarlo por aquí, es conocida como el primer, iniciador también lo llaman, o cebador, ¿sí? Y esta es la señal para la enzima suprema. La enzima más importante, chicos, aquí, todas son importantes, pero la que se lleva el protagonismo es esta de aquí, conocida como la ADN polimerasa, cuya función es tomar adeninas, timinas, citosinas y guaninas y las va colocando, ¿sí? Las va colocando para que justamente la hebra se pueda complementar y ésta se duplique. Por arriba, esta es la cadena adelantada, ¿sí? La que va de 5' a 3'. La cadena superior también va a ocurrir lo mismo, solo que como está en sentido contrario, hay varios inicios. Vienen varias ADN polimerasas y va a ir formando como fragmentos. Esos son los famosísimos, los llamados fragmentos de Okazaki. ¿Sí? Los fragmentos de Okazaki requieren que luego venga una nueva enzima, la cual recibe el nombre de la ligasa. Y obviamente esto es para que los fragmentos de Okazaki se liguen y con eso se termina de complementar, las dos hebras y el ADN ya está duplicado. Y ahora, después de todo este proceso un poco engorroso, ¿qué va a suceder? Luego de que ocurrió todo esto, chicos, el ADN está duplicado tanto por arriba
como por abajo, ¿no? Como lo podemos visualizar por aquí. Ahora va a salir un fragmento del ADN duplicado con los genes que se quiera, obviamente, expresar para el proceso de la transcripción. ¿Qué ocurre con la transcripción? Viene otra enzima llamada ahora ARN polimerasa, la cual, su nombre lo dice, se encarga de formar ARN mensajero a base del ADN. Si en el ADN nosotros tuviéramos la secuencia adenina, citosina, guanina, timina, citosina, timina, adenina, cuando el ADN pase a ARN, pasaría de la siguiente manera, ¿no? De adenina pasaría a uracilo, de citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, guanina, guanina, ¿sí? Adenina, uracilo. Esta secuencia, chicos, cuando ustedes vean uracilo, de frente tienen que pensar que esto es ARN. Y este es un ARN mensajero, el cual va a pasar ahora por el proceso de la traducción, la síntesis de proteínas. Esta secuencia del ARN mensajero se encuentra aquí. Y cada 3 me forma un codón. Cada 3 nucleótidos de ARN me forma un codón. ¿Y dónde está el anticodón? En el RNA de transferencia, que lo vamos a ver en unos instantes, ¿sí? Recuerden que para cada codón hay un aminoácido, ¿sí? Por ahí pueden haber, y hay bastantes aminoácidos que tienen diferentes combinaciones de codones. Por eso se llama un código genético, ¿sí? Cuando el ARN mensajero viene hacia el ribosoma, recuerden, ¿dónde está el ribosoma? En el citoplasma. El ARN mensajero sale del núcleo de la célula. Si yo tengo la célula con el núcleo y aquí están los poros nucleares, el ADN se duplica aquí adentro, pasa a ARN y el ARN tiene que salir hacia el ribosoma, ¿sí? Esto ocurre en el citoplasma. En el citoplasma tenemos al ribosoma, el ARN mensajero, y tiene que venir el ARN de transferencia. ¿Por qué se llama de transferencia? Primero, tiene el anticodón. Si el primer codón es GAU, el anticodón debería ser CUA. Y este codón es compatible con el aminoácido que trae el ARN de transferencia. Se comunican de esa manera. Y cuando viene el primer codón con el anticodón, al tener contacto, el aminoácido se libera y se va almacenando por aquí. Por eso aquí te dicen que se forma la proteína. Viene el segundo codón, viene el siguiente ARN de transferencia con su anticodón y libera al siguiente aminoácido y al siguiente y al siguiente. Y así van pasando todos los codones del ARN mensajero, que es bastante grande. Y se van formando los aminoácidos. Hasta que por último, señores, tiene que venir el codón stop. El codón stop es UGA, o puede ser también WAG, o puede ser también UAA, ¿sí? Son 3 codones stop. Y estos codones, al venir por aquí, por ejemplo, si por aquí viene un UGA, cuando viene el codón stop, se detiene la síntesis proteica, ¿sí? Viene el RNA de transferencia ya vacío y ahí se corta la síntesis de la proteína. Y eso es lo que ocurre al momento de formar las proteínas. Por eso es que las proteínas, chicos, tienen funciones tan variadas, ¿no? Pueden ser de transporte, estructurales, de reserva, para protección del sistema, en el sistema inmune, ¿sí? Son reguladoras o metabólicas. Tienen una infinidad porque vienen del ADN. Ustedes en su separata, chicos, tienen este cuadrito, ¿no? Del código genético, ¿sí? El código genético justamente se trata de ello. ¿Recuerdan el ARN mensajero que viene con los codones? Por ejemplo, si tiene el codón CCU, el siguiente codón podría ser GAC. El primer codón usualmente siempre es AUG. ¿Quién es AUG? AUG, vamos a identificarlo. Primero, segundo y tercer codón. Perdón, primera, segunda y tercera base. Primera, acá está, primera base, A,
o sea que puede estar en toda esta zona. Segunda base U, por aquí. O sea, quiere decir que nuestro aminoácido debe estar por acá. ¿Y quién es la tercera base? La tercera base es G. ¿Dónde está G? Tercera base aquí. ¿Dónde está G? Aquí. Metionina, ¿verdad? La metionina, chicos, es el aminoácido correspondiente al codón AUG. ¿Quién es CCU? De igual manera, primero, segundo y tercero. Primero, C por aquí. Segundo, C por aquí. Y tercero, U. ¿Dónde está la U? Aquí. ¿Quién es? Prolina. Pero nos damos cuenta que hay varias prolinas, ¿no? Hay varias posibilidades, ¿sí? Y así es el código genético, chicos. Hasta que viene un UGA. ¿Dónde está UGA? U. ¿Dónde está UGA? Primera base U, segunda base G y tercera A. Aquí está. Stop. UAA de igual manera. Stop. UAG, stop. ¿Sí? Ellos son los codones stop. Así se lee el código genético. Y por último, chicos, las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal, ¿no? Que ya podemos ir intuyéndolo. Obviamente la célula animal sabemos que no tiene pared celular, esto sí no posee. La célula vegetal sí la tiene. No posee cloroplastos, solo tiene vacuolas pequeñas, ¿sí? Algunas, no todas, ¿sí? Nunca tienen granos de almidón, pero pueden almacenar tal vez glucógeno dependiendo de dónde esté la célula. Generalmente tienen forma irregular, mientras que la vegetal sabemos que obviamente debe de tener cloroplastos para la fotosíntesis, posee vacuolas de almacenamiento muy grande, usualmente tiene granos o gránulos de almidón como tal, tienen forma regular, ¿no? Gracias a la pared. Ambos poseen membrana, citoplasma, núcleo y ambas tienen mitocondrias. No olvidemos esto. Eso ha sido todo en la parte teórica, chicos. Ahora vamos a pasar a las preguntas que ustedes previamente ya resolvieron. En la pregunta número 1 nos dicen, la membrana celular es una estructura encargada de múltiples funciones en los eucariotas, excepto producción de lípidos, transporte de moléculas, procesos de endocitosis, implantación de útero, señalización mediada por moléculas. Ya, señalización mediada por moléculas, sí, ¿verdad, chicos? Los receptores. Implantación en el útero. Cuando el pequeño embrioncito se va a implantar en el útero es porque tiene receptores a nivel de la membrana que le permiten comunicarse con la matriz, ¿verdad? Proceso de endocitosis, obviamente, cuando la célula introduce partículas o alimentos. Claro que tiene que ser por receptores a nivel de membrana. Transporte de moléculas, como por ejemplo el transporte activo, claro que sí, es una función de la membrana. Producción de lípidos, claro que no, ¿verdad? De eso se encarga el retículo endoplasmático liso. 1A. 2. Al observar células eucariotas en una práctica, Pablo pregunta al profesor, ¿cuáles son los organoides en esta célula? La respuesta del profesor sería organoides, ¿no? Análogo a las organelas. Aparato de Golgi, mitocondria, vacuola, golgisoma, lisosomas, gránulos de cromatina. No, eso no es organela. El núcleo no es organela. El nucleolo no es organela. Y el centriolo no es una organela como tal. Cromosoma tampoco. ¿Sí? Por lo tanto, sería la A. Número 3. Los ictiosomas son sacúolos membranosos que están relacionados con el retículo endoplasmático y forman parte de los ictiosomas, chicos, complejo de Golgi, ¿verdad? Lo vimos en la teoría. En la número 4. Modificación de la membrana plasmática cuya función es aumentar de manera efectiva el área de la superficie de la célula y son útiles para las funciones de absorción y secreción. El párrafo hace referencia a, para absorción y secreción, chicos, estamos hablando de estructuras que tiene una célula. Vacuola, absorción, secreción, no, ¿verdad? Porque te dice en la superficie de la célula. Ahí ya nos dijeron todo, chicos.
No pueden ser plasmodesmos, tampoco desmosomas, ¿verdad? No te están hablando exactamente del glucocálix de la membrana, sino de las microvellosidades, ¿sí? Si ocurriera un fallo a nivel del complejo de Golgi, usted esperaría que la célula fuera incapaz de modificar proteínas y empaquetarlas, traducir la información del ARN mensajero en proteína, no, esto es ribosoma. Transcribir la información de ADN en ARN mensajero, no, esto es a nivel del núcleo. Ensamblar aminoácidos para formar cadenas polipeptídicas, o sea, síntesis de proteínas, no, eso es ribosoma. Sintetizar nucleótidos para copiar ADN en ADN, o sea, la duplicación que ocurre en el núcleo, no. La clave sería la A, ¿verdad? De eso se encarga el aparato de Golgi. A las proteínas las modifica, las empaqueta y luego las secreta para su función. En la pregunta número 6, Carlos, trabajando con células vegetales, ha logrado un método que permite suprimir los cloroplastos de la célula. Entonces se esperaría, obviamente chicos, que las células mueren por falta de alimento, un menor almacenamiento de compuestos celulares que puedan realizar fotosíntesis, que las células no puedan respirar o una mayor actividad de los dictiosomas. Si Carlos, trabajando con células vegetales, ha logrado un método que permite suprimir los cloroplastos de la célula, se esperaría, obviamente, que mueran por falta de alimento, ¿verdad? Que mueran por falta de alimento. Por lo tanto, chicos, en realidad es que las células no harían el proceso de fotosíntesis, ¿no? O sea, no hacen fotosíntesis o que van a morir por falta de alimento porque gracias a la fotosíntesis se puede producir alimento. La clave sería la A. En la pregunta número 7, es la organela que contiene enzimas hidrolíticas y un pH ácido, encargada de la digestión intracelular. ¿Quién se encarga de esto, chicos? Digestión intracelular, obviamente, el lisosoma, ¿verdad? En la pregunta número 8, proceso molecular que es llevado a cabo en el interior del núcleo. Sus directrices están perfectamente organizadas y clasificadas, proporcionando a cada una de las células de nuestro cuerpo la información que necesitan en cada momento. Estamos hablando de, síntesis de proteínas, no, citoplasma. Duplicación de genoma, sí. Traducción de ARN, citoplasma. Plegamiento de proteínas, citoplasma. Transcripción del ADN, cuando el ADN se transcribe a ARN, sí, pero nos dicen que proporciona a cada una de las células de nuestro cuerpo información en cada momento. Te está hablando de cuando es ADN, ¿verdad? La duplicación del genoma. Porque la transcripción de ADN en ARN es para la futura traducción de proteínas. En la pregunta número 9, si en un experimento o un extracto con células vegetales logramos evitar la polimerización del citoesqueleto de las células al final de la interfase, ¿qué proceso no podríamos observar? Sería evitar la polimerización del citoesqueleto. Recuerden que el citoesqueleto es lo que posteriormente formará el uso mitótico, ¿verdad? Por lo tanto, la clave sería la A, ¿no? Porque las demás no tienen nada que ver. La formación de vacuolas, eso es una organela, eso es el ADN, ¿no? Como la cromatina se enrolla hasta formar un cromosoma, desintegración de cariotecas, no tienen nada que ver. 9A. Número 10. La xantófila, que le da el color amarillo a los granos de maíz, y el caroteno, que le da el color anaranjado a la zanahoria, el licopeno, el color rojo a los tomates, son sustancias que se almacenan en los famosos cromoplastos, ¿verdad, chicos? Cromocolor. En la pregunta número 11, la teoría endosimbiótica fue popularizada por Lynn Margulis en 1967 con el nombre endosimbiosis en serie.
quien describió el origen simbiogenético de las células eucariotas. En la actualidad se acepta que las mitocondrias y cloroplastos de eucariontes procedan de la endosimbiosis. ¿En qué se parecen mitocondrias y cloroplastos? ¿En qué se parecen, jóvenes? ¿Poseen pigmentos energéticos? No, ¿verdad? ¿Se presentan en el mismo número? Tampoco. ¿Producen lo mismo? No. ¿Poseen proteínas pequeñas? No se caracterizan por eso, ¿no? No se parecen por ello exactamente, porque poseen genoma propio y ribosomas propios. 12. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el citoplasma celular. En el proceso de síntesis, los aminoácidos son transportados por... ¿Quién trae el aminoácido? Transportado, obviamente, el ARN de transferencia. No correspondiente por cada aminoácido para ser unidos de acuerdo a la información del ARN mensajero, ¿verdad? En el ribosoma para formar nuevas proteínas. La clave sería la A. En la pregunta número 13, el anticodón forma parte de un extremo de una molécula de ARN de transferencia, mientras que el codón se encuentra en el mensajero, ¿verdad, chicos? La A. En la pregunta número 14, la transcripción utiliza una de las dos hebras expuestas del ADN como plantilla. Esta hebra se conoce como la hebra molde, ¿verdad? Para sacar las copias. Y por último, en la pregunta número 15, la hebra de ADN completa mide casi 2 metros. No obstante, toda esa longitud puede caber en el núcleo celular debido a la existencia de unas proteínas llamadas, ¿quién se envuelve junto con el ADN, chicos? Para formar la cromatina, ¿recuerdan en teoría? Las histonas. Chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que de las 15 preguntas hayan acertado 15, ¿sí? Al menos los que van para ciencias básicas y ciencias de la salud. Los que van para letras e ingenierías, no se olviden, siquiera unas 6 o 7 preguntas bien resueltas. Cuídense mucho, chicos. Nos vemos la siguiente semana.